Bueno, pues como... ¿Se oye o no se oye? No se oye. Quizá un poquito más alto. Quizá un poquito más alto. A ver. Porque es que está Bueno, digo que como no se oye. A ver. Digo que si se oye o no se oye. Ahora se oye. Que como no necesito presentación, empezamos directamente. Yo mismo, dice el profeta Ezequiel, o mejor dicho, el Señor, en el profeta Ezequiel, yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Estas palabras están dirigidas al pueblo en el exilio, un pueblo disperso, diseminado. Son palabras de esperanza y de un amor profundo. Son también palabras de juicio, pues denuncia a los falsos pastores y a los fuertes que se aprovechan de los débiles y vulnerables. Encierran también una promesa, pues el Señor anuncia el don del pastor mesiánico que velará y cuidará del rebaño del Señor. Suscitaré un único pastor que las apaciente, mi siervo David. Él las apacentará. Él será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, he hablado. Estableceré con mi rebaño una alianza de paz. Esta afirmación profética inspira mis reflexiones a lo largo de estos días de meditación y contemplación a la luz de la palabra de Dios. La vida de la Iglesia y la experiencia de los pequeños y sencillos que cada uno llevamos en el corazón estarán también presentes en nuestra meditación. Para avanzar en esta perspectiva, os presento esta pequeña introducción. Al inicio de estos días, entiendo yo, de retiro, estamos llamados, ante todo, a reavivar nuestra fe en Jesús resucitado, el viviente. Él nos convoca, Él nos envió y nos sigue enviando en misión. Y como a las 12 nos sigue diciendo a los 12, venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, descansar en el Señor. Y ante nuestros posibles cansacios y desánimos o enfermedades o dificultades o lo que sea, el Señor nos sigue diciendo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Jesús resucitado, el viviente, quiere entablar con nosotros y cada uno de nosotros un verdadero diálogo de amor y discernimiento. Pues como discípulos suyos hemos sido regenerados para una esperanza viva. Hemos sido regenerados para una esperanza viva, como enseña la primera carta de Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia
mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, que mediante la fe estáis protegidos con la fuerza de Dios. Y podríamos continuar el texto, pero eso lo buscáis vosotros. Enviados por el resucitado, porque nuestra misión viene del resucitado, a través de la Iglesia, pero del resucitado. Enviados por el resucitado a llevar al mundo no una moral, sino la buena nueva del Evangelio de Dios, la buena nueva, la buena noticia. Conviene que recordemos en todo momento que el Señor resucitado, al enviarnos al mundo, está con nosotros, colabora con nosotros. No solamente está con nosotros, colabora con nosotros. Así nos lo recuerda Marcos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Mateo nos recuerda que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Para mí me gusta esta expresión. El Señor colabora con nosotros. Y Él va a colaborar en estos ejercicios conmigo. Por eso lo importante no es lo que yo diga. Lo importante es lo que colabore el Señor con cada uno de nosotros. Y que le dejemos justamente colaborar. Lucas y Juan subrayan el don del Espíritu de verdad, libertad, santidad y comunión, quien conduce a la comunidad apostólica a la verdad plena y quien nos hace testigos de Jesús resucitado. No somos nosotros los testigos, pues. Somos instrumentos del único testigo que es, en definitiva, el Espíritu Santo. Y viene para decirnos que la esperanza de Israel se ha cumplido. La esperanza nos ha sido dada. Por eso se trata de ser testigos del reino o reinado de Dios, invitando a la conversión y a la fe. Estamos llamados, pues, a compartir la buena nueva del Evangelio, con los hombres y mujeres de nuestro tiempo, no con otros, no con los de ayer ni con los de mañana, sino con los de hoy. Estamos llamados a ser signos e instrumentos de esta esperanza. Y esto en nuestro mundo. El Concilio Vaticano II hablaba ya de mutaciones profundas. El Papa Francisco nos habla de un cambio de época. Estamos en este momento, ¿verdad? Y no en otro. Y aquí es donde tenemos que dar cuenta de la buena noticia del Evangelio. Y para eso no debemos olvidar la naturaleza secular de la Iglesia. La naturaleza secular de la Iglesia.
Lo digo con las palabras del Papa Francisco a los institutos seculares y, por lo tanto, que nos conciernen a todos nosotros. Dice el Papa: el término secularidad, que no equivale plenamente al de laicidad, es el corazón de vuestra vocación, y creo que nos lo podemos aplicar a los sacerdotes seculares. Es el corazón de vuestra vocación que manifiesta la naturaleza secular de la Iglesia, pueblo de Dios, en camino entre los pueblos y con los pueblos, entre los pueblos y con los pueblos. Es la Iglesia en salida, no lejana ni separada del mundo, sino inmersa en el mundo y con los pueblos. Es la Iglesia, sino inmersa en el mundo y en la historia para ser allí sal y luz, germen de unidad, de esperanza y de salvación. La misión que desarrollan ustedes es peculiar y los lleva a estar en medio de la gente para conocer y comprender lo que pasa en el corazón de los hombres y mujeres de hoy, para alegrarse con ellos y para sufrir con ellos, con el estilo de la cercanía, que es el estilo de Dios, la cercanía. Es la cita de Francisco. El resucitado, pues, sigue enviándonos al mundo para proclamar el Evangelio a toda la creación, con la promesa de colaborar con nosotros en la misión. Por eso tenemos que aprender de Jesús a orar. En los éxitos y en los fracasos, Jesús oraba de la misma manera. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Somos de los pequeños. Damos gracias al Señor porque se nos ha revelado. Pues les voy a presentar un poquito cómo el resucitado colabora en la misión. Y para eso, como introducción, lo haremos en los Hechos de los Apóstoles, siguiendo un poco el camino o itinerario de San Pablo. Jesús resucitado colabora con nosotros. Porque nosotros a veces siempre pensamos la inversa. Nosotros colaboramos con Dios. El evangelista nos recuerda que el protagonista sigue siendo el resucitado, no nosotros. No nosotros. 3 textos solamente de los Hechos de los Apóstoles que los conocemos bien todos para entrar en la meditación. El primero, el resucitado, Pablo y Ananías. Pablo y Ananías. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, el que le interese ese texto, pues lo coge. Después cada uno medita como quiere y como pueda, ¿verdad? Bueno, no voy a leer los textos que nos alargaríamos mucho. Según los Hechos de los Apóstoles, Jesús resucitado pasó 40 días formando a sus discípulos sobre el reino de Dios. Dice así, comienzan los Hechos de los Apóstoles. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Su ascensión a la derecha del Padre y el envío del Espíritu Santo culminaron la misión del Verbo encarnado, tal como había sido anunciado por los profetas. Pero sería un grave error pensar que el Señor abandonó a los que envió al mundo. No los abandonó. Él no cesa de salir al encuentro de los suyos, de acompañarlos en la misión.
Entre otros relatos posibles, os propongo pues, que leamos el relato de la aparición a Saulo en el camino de Damasco y Ananías, responsable, al parecer, de la comunidad de los discípulos en Damasco, y al cual se le apareció también el resucitado. Porque siempre hablamos de la aparición a Pablo, pero es importante pensar en la aparición también a Ananías y a la conversión que eso ponía. De este relato, que es conocido de todos, me permito subrayar unos aspectos solamente, que juzgo importante para el momento en que estamos viviendo nosotros. Ante todo, conviene tomar conciencia de esta verdad. La vocación y conversión de Saulo es obra de Dios Padre y de Jesucristo resucitado, mediante el don del Espíritu Santo. En la carta a los Gálatas, el apóstol lo expresa en estos términos: pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Es Dios Padre quien lo pensó y quien se reveló. Jesús resucitado prosigue la obra del Padre. La obra es siempre la del Padre, que nosotros proseguimos en Jesucristo. Y el resucitado se hace presente en la historia, convocando a unos y a otros, revelando su designio de amor tanto a Saulo como a Ananías, el representante de la Iglesia. El representante. A ambos les dice que deben hacer esto, el camino a seguir. Dios es quien elige sus instrumentos inteligentes para llevar a cabo su obra, no la nuestra. Es la obra de Dios. El resucitado, por tanto, no quiere prescindir en ningún momento de la comunidad apostólica, de ella quiere servirse para llevar adelante la misión. Pero es Él quien lleva la misión adelante, a través de la Iglesia apostólica. El Señor no actúa al margen de la Iglesia, y esto es un punto clave. Él reenvía en todo momento a los testigos elegidos por Él para estar con Él, enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Saulo es incorporado a la misión apostólica, y esto de forma notoria. Pablo lo sabía y por ello subió a ver a los testigos cualificados para ver si corría o no en vano. Hay que subir, porque podemos correr en vano todos. Y necesitamos justamente ese discernimiento. El diálogo del resucitado con Ananías es muy significativo. Para que la Iglesia pueda llevar a cabo su misión en el mundo, debe acoger como hermano al que el Señor eligió. Como hermano. Para ser instrumento de Dios. El Señor le dijo a Ananías: anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre.
Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista, y escuchen bien, y seas lleno de Espíritu Santo. La donación del Espíritu a través de la imposición de manos de la Iglesia. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Qué importante ver justamente esa perspectiva de la acción de Dios a través de la Iglesia. Saulo es incorporado a Cristo, pues, mediante el bautismo y el don del Espíritu Santo. La iniciativa es del Señor resucitado. El instrumento es la Iglesia. No somos más que un instrumento. Y a veces nos creemos más que un instrumento. Un instrumento. ¿Y Él elige para qué? Pues para que llevemos su nombre a los hombres y mujeres de todos los tiempos. Llevar su nombre, no una doctrina, no unas cosas, llevar su nombre, su persona para el encuentro. El misterio de la Iglesia Apostólica es obra de Dios. Por eso Lumen Gentium en el número 1 nos lo recordaba así. En Cristo, la Iglesia, en Cristo, no en ella misma. En Cristo es signo e instrumento de la unidad íntima de la humanidad con Dios y del género humano entre sí. Ese es el misterio de la Iglesia. Dios es quien abre la puerta de la fe a los gentiles. Es Dios quien abre la puerta. Así lo explica Pablo a las comunidades mientras iba a Jerusalén con el resto del equipo misionero, lo que Dios había hecho por su medio, lo que había colaborado. Es importante, a mi entender, tenerlo muy presente. El don de la fe comporta el trabajo del Espíritu en el corazón de las personas, culturas y pueblos. El Espíritu nos precede, nos acompaña y prosigue después la obra. Por lo tanto, todos instrumentos, pobres y humildes, insignificantes, al llegar, nos dice los Hechos, reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Qué importante también, pues, para releer nuestra historia en este primer momento, ¿verdad?, de lo que Dios hace a través nuestro. Primer texto, entonces, lo del capítulo 9. Segundo texto. El Señor resucitado sostiene a Pablo en la misión. Es el resucitado quien le sostiene en la misión. Los Hechos narran la fundación de la iglesia de Corinto. Es importante recordar aquella ciudad de Corinto, una ciudad plural, cosmopolita, culturalmente comercial, un poco lo que nosotros hoy decimos con otro lenguaje, ¿verdad?, pero que sociológicamente en aquel tiempo era lo mismo. Pablo encuentra el matrimonio Aquila y Priscila, judíos expulsados de Roma, trabaja con ellos y los sábados diserta en la sinagoga tratando de convencer a judíos y griegos cómo en Jesús se han cumplido las Escrituras.
Cuando llegaron Silas y Timoteo, se dedicó en exclusiva al anuncio de la palabra, atestiguando ante los judíos que Jesús resucitado, el crucificado, era el Mesías. Y ante la oposición y las descalificaciones por parte de los judíos, el apóstol se sacudió sus vestiduras y se dedicó a anunciar el Evangelio a los paganos. Luego, no era muy fácil para Pablo la misión, como para nosotros, que a veces nos lamentamos, ¿verdad?, de la cerrazón y eso. Pues es lo que han vivido siempre el Evangelio. Ante esta situación se comprende que el apóstol estuviera un tanto contrariado, perdido y cansado, como nosotros a veces. La psicología sigue siendo la misma. El relato habla de la aparición del resucitado y de las palabras que Jesús les dirige. Una noche dijo el Señor a Pablo en una visión: no temas. Esa palabra que repiten los papas desde Juan Pablo II, ¿verdad? No temas, siga hablando y no te calles, pues yo estoy contigo. Y nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño, porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Si queréis leer el texto, pues leéis el capítulo 18, del versículo 1 al 11, ¿verdad? El apóstol, más allá de los resultados y de las dificultades, porque nosotros siempre pensamos en resultados y eficacia, ¿verdad?, para llevar el encargo recibido a la humanidad, se deja conducir por la palabra del Señor y habla del reino de justicia, de paz y alegría. Debe permanecer constante y perseverante en la misión, a pesar, diríamos hoy, de nuestra edad, de nuestras dificultades, de nuestras, etcétera, etcétera. Cada uno tiene que pensar, claro, la meditación. Y esto ya le sucedía a los profetas y ya le sucedía a los apóstoles. Pensemos en Elías, cómo se refugia en la cueva, ¿verdad?, que hemos estado leyendo esto. Pensemos en Pablo desanimado. Si no, nos tiene que extrañar. Y siempre se nos ha recordado lo mismo. La obra es de Dios y no nuestra. La obra es de Dios, no nuestra. Pablo mantuvo un gran combate con la comunidad de Corinto, pues no todos comprendían que la obra era de Dios. La cultura filosófica y religiosa de la ciudad científica de aquel tiempo, esto, ¿verdad?, no entendía la palabra de la cruz. Ni judíos ni griegos, que es a los que se dirigía Pablo. No entendían el logos de la cruz, ¿verdad? Y eran rechazados. En la misma carta Pablo nos dirá que no es nadie el que siembra, el que eso, sino que Dios es el que da el incremento. Dios es el que da el incremento. No son nuestras técnicas. No. Tendremos que hacer lo mejor posible, ¿verdad? Pero es Dios quien da el incremento y no otro. No somos nosotros. Así el apóstol recuerda a todos cómo no debemos avergonzarnos del Evangelio de Dios.
Qué importante, hermanos, no avergonzarse hoy del Evangelio de Dios. Que ni los judíos ni los griegos traduzcamos en nuestras categorías, ¿verdad?, aceptan el Evangelio de Dios. El logos de la cruz, yo no he dicho la doctrina, no he dicho esas cosas, ¿verdad?, sino el logos de la cruz. Por eso, para no alargarme, sí os invito a leer la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, del versículo 5 al 12, si elegís este camino. Y en la carta a los romanos, Pablo nos lo dice así: no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Primero del judío y también del griego. Judío y griego, los dos. Porque en él, en el Evangelio, se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. El resucitado se ha parecido a Pablo no para consolarlo simplemente, sino para darle fuerza y siga llevando adelante la misión. Y recordarle que él tiene un pueblo numeroso en esta ciudad. Recuerden, Elías decía: he quedado yo solo. Dios en la brisa se aparecerá y le dirá: hay 7.000 que no han doblado la rodilla. Y se creía él solo. Tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Pero es el Espíritu quien dirige la misión de Pablo. Es el Espíritu. El Espíritu pide a la comunidad que separen a Bernabé y Pablo para la misión. Pablo había hecho un proyecto misionero como nosotros. Claro, hay que seguir haciéndolos, los proyectos. Pero le cambia el rumbo y le hace bajar a Macedonia, ir a Macedonia, que Pablo no había pensado, ni siquiera había pensado en ello. Y se abre un nuevo camino para la Iglesia. Tenemos que estar entonces disponibles, ¿verdad?, a la acción del Espíritu. En conclusión, la misión apostólica no puede guiarse de acuerdo entonces con las estrategias propias de la publicidad y del proselitismo. Que eso es la mundanidad espiritual que dice Francisco, ¿verdad? Según nuestras estrategias, según esto, vamos a hacer este plan, vamos a eso. No, tenemos que ver el Evangelio. Pablo nos muestra entonces si estamos dispuestos a dejarnos conducir por el Espíritu. Eso es el verdadero discípulo y apóstol. Y el tercer texto. El Señor pide a Pablo dar testimonio en Roma. Es curioso porque nosotros siempre pensamos que Pablo ha proyectado. No, es el Señor quien le ha pedido. Y se lo pide en unas condiciones muy significativas. Pablo había dado testimonio de la resurrección de Jesucristo ante el Sanedrín. Lo han cogido prisionero. Fijaos que los testimonios vienen, ¿verdad?, en situaciones muy complicadas. Le han llevado al Sanedrín. Pablo, que era listo, se sirve de su inteligencia y dice: hay aquí unos que creen en la resurrección y otros no. Pues los voy a dividir. Los voy a dividir. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Se me está juzgando por la esperanza en la resurrección de los muertos. Y como se dividiese la asamblea entre fariseos y saduceos, el tribuno romano salvó la vida de Pablo llevándolo al cuartel. Pues bien, la noche siguiente, ya leo en el texto, ¿verdad?,
La noche siguiente el Señor se le presentó y le dijo, ánimo. Es otra palabra que se repite continuamente, ¿verdad? Ánimo. Lo mismo que has dado testimonio en Jerusalén de lo que a mí se refiere, no es una doctrina, no es esto, sino un testimonio, ¿verdad? Has dado testimonio en Jerusalén de lo que a mí se refiere, tienes que darlo en Roma. Tienes que darlo en Roma, ese testimonio, en la casa del emperador, ante judíos y paganos. El Señor resucitado dispone ahora que Pablo, ¿verdad?, tenga que ir a Roma. Irá entre cadenas, etc. Los caminos de Dios y su manera de llevar adelante su obra de evangelización no se adecuan a la manera de actuar de las religiones. No es con fuerza, con poder, como se va a evangelizar necesariamente. Así se cumpliría lo que ya le había predicho el Espíritu cuando subía a Jerusalén y había comunicado a los presbíteros de Éfeso en Mileto aquellas palabras. Y ahora, mirad, dice Pablo, me dirijo a Jerusalén encadenado por el Espíritu. No sé lo que me pasará allí, salvo que el Espíritu Santo de ciudad en ciudad me da testimonio de que me aguardan cadenas y tribulaciones, pero a mí no me importa la vida, sino completar mi carrera y consumar el ministerio que recibí del Señor Jesús, ser testigo del Evangelio de la gracia de Dios. Es lo único que le importa, ser testigo de gracia. En Roma, y Dios le lleva a Roma, para que dé testimonio. A cualquier sitio que nos lleve Dios es para dar testimonio de Jesucristo. Y eso lo podemos dar siempre, en la enfermedad y en la salud, en la persecución y en el éxito, etcétera, etcétera, siempre. En Roma, Pablo explica a los judíos que no tiene intención de acusarlos, ni de defenderse. Apeló al César para librarse del acoso de los judíos que buscaban su muerte. Así pone de relieve su inocencia y cómo sus cadenas eran la consecuencia de dar testimonio de la esperanza de Israel. Y termina así el texto de los Hechos de los Apóstoles, mostrándonos cuál es su misión. Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos, etcétera, etcétera. Y concluye los dos últimos versículos de los Hechos de los Apóstoles, muy importantes para nosotros. Unos aceptaban con fe lo que decía, pero otros permanecían incrédulos. Unos aceptaban y otros no. No nos tiene que extrañar entonces. A veces nos extraña, pero ¿qué haré yo mal para que no me crean estos hermanos? Bueno, eso es obra de Dios también. El que me acepten o no, no es obra mía. Y concluye así. Permaneció allí un bienio en aquel piso que habían conseguido, ¿verdad?, encerrado ahí, un bienio. Permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo. Y escuchen bien la misión entonces. Predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad sin estorbo. El reino de Dios y Jesucristo. Algo que podemos hacer siempre, de una manera o de otra.
Por eso la misión no nos retira nunca, ¿no? Unas veces lo podemos hacer de jóvenes, otras veces en el retiro, poco importa. Conclusión entonces, y termino. El apóstol Pablo, escribiendo a la convulsa comunidad de Corinto, testimoniaba cómo era sostenido y consolado por el resucitado en su misión de consolar y sostener la esperanza de sus comunidades. Vuelvo a repetirlo porque me parece importante. Escribiendo a la comunidad de Corinto, testimoniaba cómo él mismo era sostenido y consolado por el resucitado en su misión de consolar y sostener la esperanza de sus comunidades. Era consolado para consolar, sostenido para sostener. Y eso lo podemos hacer siempre, ¿no? Nosotros necesitamos ser consolados y sostenidos, pero ¿cómo lo llevamos a los demás? Y por eso, si me permitís, pues termino leyendo lo que nos dice en la segunda carta a los Corintios el mismo Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en cualquier tribulación nuestra hasta el punto de poder consolar nosotros a los demás en cualquier lucha mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque lo mismo que abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, abunda también nuestro consuelo gracias a Cristo. De hecho, si pasamos tribulaciones es para vuestro consuelo y salvación. Si somos consolados es para vuestro consuelo, que os da la capacidad de aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que si compartís los sufrimientos, también compartiréis el consuelo. Pues vayamos a meditar. Gracias. 2 Corintios 1, 3, 11.